Dolor de la canilla. ¿No será la pantorrilla? El doctor Juan Carlos Romero está con nosotros en esta mañana. Doctor, ¿cuál es la canilla, pa' ver? Eso es la parte anterior de la pierna, lo que le llaman la espinilla en el fútbol. Ah, ¿dónde está la tibia? Exacto. La que yo tengo Justo fracturada. enfrente a la Ay, tibia. qué Exacto, bonito. exacto. Doctor, cuéntenos qué tan importante es el estiramiento. Recuerdo de cuando a mí me diagnosticaron mi artrosis en cadera, cuando tenía mucho dolor y no sabía qué era, Gary Gómez, gracias mi amor, tú me salvaste, me enseñó, él es instructor de Hapkido, y me enseñó que yo tenía que estirar. Nunca había escuchado eso en mi vida, aquello de estirar. O sea, yo iba, alzaba pesas y, o sea, no tenía la menor idea de aquello de estirar. Hasta cuando me lesioné, que bueno, por fortuna después eso me llevó a descubrir que yo tenía una artrosis. Pero, ¿qué tan importante es el estiramiento? ¿Qué consecuencias puede tener el no hacerlo? Porque entiendo que debe ser antes y después, ¿no? Claro. El estiramiento o calentamiento, preactividad física o predeporte, pues lo que hace es acondicionar al cuerpo que está en completo reposo a una actividad que en la mayoría de las veces va a ser de moderada a intensa, no leve. Entonces hay pasar de leve a moderado a intenso. Y el estiramiento lo que hace es que, sobre todo que la fibra muscular y la parte de la unión entre músculo y tendones estiren y tengan su capacidad total de trabajo. Ok. Entonces, lo que evita es, si tú trabajas con un músculo, con una área musculotendinosa acortada, cuando vayas a hacer el estiramiento que hace la actividad como tal, pues estás más propenso a lo que la gente le llama tirones, rupturas pequeñas, grandes desgarros, calambres. Ahora, la gente se queja, ay, es que estirar me duele. Obvio que va a doler porque sobre todo si el músculo ha estado en reposo mucho tiempo, ¿verdad? Así mismo es. De hecho, duele es, sobre todo en aquellas personas pues, que no llevan una actividad física regular. O los que hacen mucha actividad física y no estiran después de... Eso es generalmente es un sobreentrenamiento o una sobrecarga o sobreuso, dependiendo de la actividad. Ok, doctor. ¿Qué tipo de lesiones, si nos especifica un poco más, qué tipo de lesiones pueden ser causadas por la falta de estiramiento, por ejemplo? La falta de estiramiento, lo que más tiende a causar, y que es lo más común en la actividad deportiva y atlética, es lesiones musculares. Es lo más común. Ok. Tirones, desgarros, calambres. Ok, y ya cuando hablamos de otro tipo de lesiones, como por ejemplo, cuando se habla de fascitis plantar, cuando hablamos de, por ejemplo, hablo por mi propio caso, una fractura por estrés, que no es por estrés porque la gente dice, estás tan estresada que se te... No, es por estrés del estrés del hueso ante el impacto, claro, de la corrida, ¿no? Exactamente. De hecho, en tu caso, las fracturas por estrés que se dan muy comúnmente en los corredores, en tibia, en los huesos del pie, en los metatarsianos, es por sobrecarga. Eso es lo que le llamamos el estrés, es la sobrecarga esa sobre el hueso, dependiendo de la actividad pues, que se realice. En cuanto a las lesiones como la fascitis plantar, realmente la fascitis plantar no se asocia a las lesiones deportivas. ¿Ah, no? La actividad deportiva la puede exacerbar, ¿ok? Pero la fascitis plantar lo que sí se asocia es a una... se da más en personas que tienen problemas de contracturas o que tienen poca elasticidad en las extremidades inferiores, sobre todo en la parte posterior de los muslos con los isquiotibiales, de la pantorrilla. ¿Los isquiotibiales? Isquiotibiales son los músculos de la parte posterior e interna del muslo, en la parte posterior. Los que llamamos... la corva, la corva, no sé si has visto en lesiones deportivas que los gringos le llaman hamstrings, que son las lesiones más comunes. Esa es la típica lesión del atleta, o como lo decimos nosotros, el guerrero de fin de semana, que va corriendo a la base, el que juega softball, toca atrás de la pierna. Esos son los músculos que normalmente se lastiman y es por falta de acondicionamiento y, claro, el estiramiento previo que no se hace, ¿no? Que después de 3 horas de bicicleta uno lo siente, pero clarito. Exactamente. Uno se siente como una radiografía. Exacto. Doctor, ¿cuáles son las lesiones más comunes de los deportistas? Ok, si nos vamos a decir cuáles son las más comunes, tendrías que decir cada práctica. Ok. ¿Y qué tipo de lesiones hay? Por ejemplo, las lesiones... Bueno, los deportes más comunes hoy en día que se han puesto súper de moda, que podría ser el running, claro, que hoy todo el mundo quiere correr, y no es porque uno se crea que uno corre mejor que todo el mundo. No, sino es que correr no es comprarse unas zapatillas bonitas que combinen con un vestidito bonito.
y salir a correr a lo loco. O sea, correr tiene una técnica, correr tiene un proceso, correr tiene, inclusive ese proceso involucra saber qué tipo de pisada tiene usted para saber qué tipo de zapatilla tiene que comprar, porque es que no es la zapatilla que le gustó, que le pareció bonita y está de moda y se la pone. Eso le puede causar una lesión a muy largo plazo que definitivamente puede ser evitada. Entonces, hablemos primero del running. Del running. Ok, el corredor en general, sobre todo, porque generalmente hablamos de running no con los de velocidad, sino que se practica es medio fondo y fondo. O sea, media maratones, maratón de 5 kilómetros en adelante, pongámosle así. Bueno, que 5 kilómetros, como dice la gente, ay, la maratón de 5 kilómetros. No, una maratón son, una maratón es de 42 kilómetros, una media maratón son 21 kilómetros, el resto son carreras. Son carreras. Exacto. ¿Ok? Entonces el corredor tiene un tipo de lesión en especial. Generalmente las lesiones del corredor no son agudas como tal, sino son por sobreuso, sobreentrenamiento. De hecho, ese dolor anterior de la pierna, el dolor de la canilla, en el corredor es muy común. Eso tiene un nombre muy técnico que se llama periostitis. Es una inflamación de la envoltura del hueso, por decirlo de alguna manera más fácil. ¿Ok? Son lesiones muy comunes. Lo que dijiste del calzado es muy importante. El corredor generalmente dice, no, es que me duele el pie. La mayoría de los dolores del pie en corredores son por un mal calzado deportivo, zapatillas, como decimos. Ajá, y ya hoy en día existen en Panamá las tiendas que inclusive hacen examen de pisada y hay un experto en la tienda, saludos al señor Simón, que se para ahí al lado suyo a ver cómo usted corre, cómo pisa, le hacen la prueba y le dicen, bueno, de todas las zapatillas, dependiendo del precio que usted puede pagar, ahí le van a decir cuáles son las que existen y cuáles las que a usted le conviene para que no quede regado en media calle, ¿no? Totalmente, de hecho, esa es una de las cosas más importantes que, bueno, la práctica deportiva es una de las cosas más comunes que yo hago en mi práctica médica. Y es una de las principales preguntas que te hacen los pacientes, sobre todo aquel que va a empezar a hacer una actividad física. Entonces uno le recomienda, pues, como bien dijiste tú, del tipo de pisada, dónde y qué lugares están especializados para eso, porque también nosotros los conocemos. Las lesiones en la rodilla también con el corredor, pero no son lesiones agudas, no son lesiones como la práctica de deportes de contacto o de alta velocidad, por decir fútbol, baloncesto, fútbol americano, el flag, que está muy de moda, sobre todo en mujeres Ese ahora. flag fútbol, Dios mío, yo tuviera una hija, yo me muero, doctor, eso es como fuerte. Bueno, el flag fútbol es fútbol americano, pero sin el golpe directo, o sea, ya se vuelve, igual sigue siendo un deporte de contacto, ya no un deporte de colisión como el fútbol americano en sí. Pero en este tipo de deportes las lesiones ya son más dirigidas a torsiones en las articulaciones, sobre todo miembro inferior, rodilla, tobillo, que llevan esguinces, tanto de tobillo, de rodilla, lesiones de ligamentos, lesiones de menisco. En el corredor no, son más por, como digo, por sobreuso, se sufren más de lo que se llama una tendinitis patelar, que es un dolor en la punta inferior de la rótula, que se debe muchas veces a problemas de desbalances entre las fuerzas de un músculo y otro. A veces entrenamos y no nos damos cuenta que estamos fortaleciendo más una parte del cuerpo que otra, y ese desbalance con el sobreentrenamiento, sobreuso, lleva a lesiones. La otra parte importante es, si no tienes un entrenador como tal, y la actividad la haces tú por voluntad propia, uno tiene que aprender a conocer su límite y hasta dónde puede hacer. Porque a veces nos sobrepasamos nuestro límite, nuestra capacidad física, y eso también trae lesiones. O sea, no es lo mismo si tú corres 10 kilómetros y alguien quiere hacerlo contigo a 10 kilómetros, probablemente eso es un sobreentrenamiento para esa persona, que para nosotros sea normal, pero para esa persona sobreentrena. Y a la semana pues va a tener N cantidad de dolores. Claro, porque si yo tengo 3, 4 años de estar corriendo, para mí correr, bueno, y si estoy entrenando para ello, correr 10 kilómetros puede ser un entrenamiento normal, común y corriente durante la semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, más el fondo del fin de semana, ajá. Pero una persona que está empezando a correr, la pueden correr 10 kilómetros y, o sea, se va a lesionar, se va a cansar, no va a querer volver, nunca va a correr. Y créeme que el más difícil de todos esos es aquel que alguna vez hizo, dejó por alguna razón de hacer y quiere regresar. Para uno es difícil volver o mentalizarse que tiene que bajar el nivel, porque literalmente tienes que volver a empezar. No me diga eso, doctor, por favor, que no quiero saber dentro de 6 meses cómo voy a estar, que no voy a poder ni caminar rápido, Dios mío. Doctor Romero, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Ortopeda, ¿dónde lo podemos conseguir? En la clínica Gemet Sport, en el Centro Especializado Paitilla y en el Hospital Susana Jones Cano del Seguro Social. Bueno, usted ya lo sabe. Fundamental, básico, elemental, no lo puede dejar de lado, estirar antes y después de cada deporte.